enfrentando a todos por el evangelio. Vamos a recordar por qué Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Él escribe porque se introdujeron unos falsos maestros con unas enseñanzas que negaban el evangelio. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas y cuando leemos nos damos cuenta que está muy enojado. Está muy enojado, él no los halaga, él no dice nada bonito de ellos, sino que les llama insensatos. Y comienza a defender su apostolado. Esto debido a que los falsos maestros estaban atacando su apostolado, posiblemente para dañar el mensaje que el apóstol estaba llevando. Luego, ¿verdad? Procede a defender lo que es el evangelio y comienza a dar algunos relatos de su vida, lo cual evidencia su apostolado. O sea, el llamado de él fue de Dios, directamente de Dios. No se usaron hombres como intermediarios, y esto el apóstol Pablo lo dice una y otra vez de diferentes formas. Ahora nos encontramos, ¿verdad? En el 2, del 11 al 14. Si alguien, por favor, es tan amable y lo lee. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judiciar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallados pecadores, es porque Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voy a repasar lo que estudiamos la semana pasada, porque tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que va donde Pedro y Pedro básicamente confirma de que el mensaje es el mismo? Ellos se dieron la mano, estamos juntos en el ministerio, tú vas con los gentiles, yo voy con los judíos, pero no te olvides de mí. Entonces Pablo primero explica esto para luego explicar lo que está hablando ahora. O sea que el problema que está enfrentando Pablo con Pedro no era un problema doctrinal, o sea, de que Pedro estaba predicando un falso evangelio, pero él estaba actuando, que también tiene que ver, va de la mano, no solamente decir yo creo en el evangelio de Cristo, yo creo en la gracia, pero es actuar como que crees en eso también. Entonces Pedro, con sus actitudes y sus acciones hipócritas, estaba negando el evangelio. Entonces Pablo lo enfrenta. En el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara. O sea, no, Pablo dice cara a cara, o sea, que no se lo mandó a decir con nadie, que no le tuvo miedo, lo enfrentó. Y sabemos que estamos hablando de Pedro, un apóstol. Él no se enfrentó a cualquier persona. Y aún así, el apóstol Pablo no tuvo miedo. Esto es otro apóstol que predica el mismo evangelio que yo, que somos hermanos, que estamos trabajando juntos, pero a él lo tengo que enfrentar. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Pedro está actuando como un hipócrita.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. O sea que Pablo no le escribió una carta a Pedro. Pablo fue directamente y habló con Pedro cara a cara. Y cuando leemos, ¿verdad?, los otros versículos, vemos que había otras personas. Él no se escondió tampoco ni lo aló a un ladito, sino que al frente de todos ¿verdad?, lo reprendió. La actitud de Pedro era inaceptable. Por eso es que Pablo lo tuvo que reprender y era necesario que se corrigiera. Cuando Pablo lo enfrenta era porque era una necesidad. O sea, lo que estaba pasando no era cualquier cosa, no era algo trivial, sino que era algo de suma importancia. Tomamos en consideración que Pedro era un apóstol de Jesucristo también, que Pedro predicaba el mismo evangelio, que Pablo lo dice unos versículos adelante, de que ellos predicaban lo mismo, que no había diferencia en el mensaje, pero en la actitud de Pedro, Pedro estaba negando otra vez a Jesucristo. Sabemos que Pedro ya lo había negado con su boca, lo negó 3 veces, pero ahora Pedro lo estaba negando con su actitud, con su estilo de vida y con su hipocresía por cómo se estaba manejando delante de estas personas que eran enemigos del evangelio. Entonces, delante de los enemigos del evangelio, negando el evangelio. Esto confirma, ¿verdad?, la postura de Pablo en el capítulo 1, creo que en los versículos 7 y 8, cuando Pablo dice que ni aún nosotros, o sea, que ni aún los apóstoles tenían ese poder de cambiar el evangelio, y esto lo confirma. Aunque un apóstol cambiara algo, así sea con su actitud, había que confrontarlo, porque por el peligro que ya Pablo había dicho de que se trataba del evangelio de Cristo, ¿verdad? De la verdad, de lo único que te lleva a la salvación. Y si se pone en peligro el mensaje del evangelio, sea por predicación o sea por las actitudes de ciertas personas, cómo llevan su vida, entonces hay que confrontar esa situación. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando se cambia el mensaje del evangelio, no estamos hablando de cualquier mensaje, ¿verdad? Que quizás escuchamos tantas cosas que podemos decir, bueno, tú puedes tener tu opinión en eso y yo la mía, pero en el evangelio no existen opiniones, es una sola verdad y se trata de vida eterna o que la persona se pierda por la eternidad. O sea, esto es serio. Entonces el apóstol Pablo dice, ni aún un ángel del cielo, ni nosotros mismos. Y aquí el apóstol Pablo lo podemos ver que lo que él dijo, él lo aplica. Él no se lo estaba diciendo a los Gálatas y él no aplicándolo. No, cuando él vio que Pedro estaba actuando hipócritamente y negando el evangelio con su estilo de vida, entonces él confrontó a Pedro y le dijo que él estaba mal delante de las otras personas que estaban ahí. Es interesante que Pablo menciona la reprensión de Pedro, ¿verdad? Después de claramente indicar que compartían el mismo evangelio y su doctrina era la misma. Esto fue para asegurarse posiblemente de que el problema que tuvo con Pedro no se utilizara en contra de Pablo, porque se podía decir, mira, tienen diferente evangelio. Pablo lo tuvo que hasta confrontar. Entonces Pablo se asegura de decir, tenemos la misma doctrina, la doctrina de nosotros no es diferente, nosotros somos compañeros, pero en esta ocasión actuó de forma que no tenía que actuar y yo lo confronté. No era un asunto doctrinal, no fue que Pedro estaba predicando un falso evangelio, pero con su actitud y con su estilo de vida, en ese momento preciso lo hizo y Pablo lo confrontó. Existía, ¿verdad?, una incoherencia de parte de Pedro, quien predicaba una cosa y hacía otra. Él con su boca o intelectualmente aceptaba el evangelio, pero en esta ocasión vemos que Pedro actuó de una forma hipócrita y Pablo lo confrontó. Por eso le llamé hoy enfrentando a todos por el evangelio. Estamos hablando de 2 apóstoles. Tenían autoridad, todavía tenemos sus escritos, son palabra de Dios y ellos se enfrentaron ¿verdad?, en este caso. Así que tengamos eso en mente. Para aquellos que dicen que no podemos tocar el ungido de Dios, ténganlo en mente. El versículo 12, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Aquí vemos que Pablo lo confronta porque él cambiaba de actitud dependiendo de con quién estaba, y eso es hipócrita. Tú tienes que ser quien tú eres y lo que tú crees tienes que hacerlo delante de quien sea. No puedes actuar con uno de una manera
para caerle bien por miedo a ellos y con los otros de otra manera por miedo a ellos también. No, si tú estás convencido de lo que tú crees, tú actúas de la misma forma independientemente de quién esté alrededor tuyo, porque tú no eres sierva, ¿verdad? De hombres, como Pablo bien dijo, él no es siervo de hombres, es siervo de Dios, y eso se demuestra en las actitudes del día a día también. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y aquí vemos, tenía temor de los hombres. ¿Y qué dijo Pablo? Que él no podía tenerle temor a los hombres porque él es un siervo de Dios. Entonces Pedro, el motivo que movía a Pedro a actuar hipócritamente era el temor que le tenía a los judíos para que no lo acusaran, para que no lo persiguieran, para tenerla fácil. Entonces todos, pensemos una cosa, todos atacaban a Pablo porque Pablo no tenía miedo de decir la verdad. Y Pedro actuando hipócritamente, con miedo de que no lo atacaran. Entonces Pablo lo confronta. Somos compañeros de ministerio, estamos predicando el evangelio y usted es un hipócrita. Y eso fue necesario. Pedro, por miedo a los judíos, disimulaba y actuaba de forma hipócrita porque temía a lo que ellos podían decir de él o lo que le podían hacer. O quizás no lo apoyaban o lo que sea que estaba pasando por la mente de Pedro. Pero cualquiera que fuera el motivo de su miedo, no era aceptable porque él era un apóstol de Cristo y un servidor de Cristo. Por lo tanto, si somos siervos de Cristo, no podemos temerle a los hombres. Eso es completamente incoherente. En el versículo 13 dice, y en su simulación, o sea, estaba disimulando, estaba actuando, era como un actor, era un hipócrita en este momento Pedro. En su simulación participaban también los otros judíos. Ahora vemos la importancia, ¿verdad?, de actuar fielmente. Nos están mirando. Pedro, un apóstol, actuaba de esta forma, iba a llevar a muchos detrás de él a actuar de la misma forma y negar el evangelio con su actitud, porque estaba apoyando esto que era completamente incorrecto, hipócrita. Y recuerden a quién llamaba hipócrita Jesús, a los fariseos. O sea que ser hipócrita no es una cualidad del cristiano. Los fariseos eran falsos, no eran hijos de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo enfrenta a Pedro, en ese momento Pedro estaba actuando como lo que él no era. Porque se supone que Pedro no fuese, ¿verdad?, de esa forma, que actuara de forma hipócrita. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Estaban arrastrando personas en su hipocresía. No solamente los falsos maestros arrastran a personas, sino los que apoyan a los falsos maestros arrastran también a personas. Entonces, ¿a quién tenemos que confrontar en ese caso? Tenemos que confrontar a los que son de nosotros y están siendo apoyo de estos falsos maestros con su forma de vivir o con lo que hacen, porque Pedro en este caso estaba apoyando muchas cosas que esos falsos maestros que decían que Pablo era un falso apóstol, él los estaba apoyando, haciéndolas. Entonces quizás ellos se sentían apoyados por Pedro. Mira, si Pedro también lo hace, mira, él se esconde, él hace aquello y lo otro, nosotros tenemos la razón. Y lo usaban en contra del evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Pero esta actitud no solo afectaba a Pedro, sino que hacía que otros le imitaran. Esa es la importancia, tenemos que tener nosotras también, ¿verdad? Aplicándola a nuestras vidas, nos están mirando y nos están imitando. Y como Pedro podemos caer en la hipocresía. Hacía que otros limitaran, por lo cual era necesario enfrentarlo para que no siguiera creciendo el problema. Recuerden, la mentira comienza bien pequeñita y se multiplica. Pasa de persona en persona y vemos que crece y se expande. Lo podemos ver en estos tiempos, es más que obvio, pero aunque estaban en el primer siglo, allá también se veían los falsos maestros infiltrados en la iglesia y aún algunos apóstoles participando en la hipocresía de estos falsos maestros.
Pedro no estaba de acuerdo con los judaizantes en la doctrina, pero en la práctica los apoyaba. Los apoyaba y eso atentaba contra el evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, la actitud de Pedro negaba al evangelio. Pedro podía decir que él creía en Jesús, que Jesús era suficiente, podía predicar la cruz, pero si en su estilo de vida él apoyaba a los falsos, él estaba negando el evangelio. O sea, vemos otra vez a Pedro en esta posición de negar al Señor, pero fue confrontado por el Señor, porque recuerden que Pablo hablaba de parte del Señor. Entonces es como si Jesús lo mandara a reprender otra vez. Pedro, estás haciendo lo incorrecto otra vez, me estás negando, Pedro. No puedes actuar así, estás apoyando a estas personas que son enemigos del evangelio. No podemos estar, ¿verdad?, en dos caminos, es un camino. No podemos andar desviados por aquí y por allá, tenemos que andar en la verdad. Pedro no andaba rectamente, su actitud se había desviado. Había negado el evangelio con su hipocresía, aunque su doctrina era correcta, sus actitudes negaban el evangelio. Él fue reprendido por Pablo delante de todos. Esto era muy necesario para que los demás entendieran que lo que Pedro estaba haciendo, que era un ejemplo a seguir, una de las columnas, uno de los grandes apóstoles, era necesario corregirlo delante de todos para que los demás se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo y lo que estaban viendo de Pedro no era digno de ser imitado. Y Pablo, ¿verdad?, muchas veces dice que lo imiten a él. Entonces, ¿por qué? Porque entiende que un apóstol, ¿verdad?, nosotros lo vemos y decimos, yo quiero ser como el apóstol Pablo en este caso, y eso está bien, yo quiero ser como Pedro en este caso. Nosotros vemos la Biblia y vemos todas estas personas y decimos, yo quiero ser como esto, yo quiero ser como el otro, pero también tenemos que ver esas cosas negativas de ellos y decir, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto otro, yo no quiero caer en esto, y si estoy en esto, tengo que apartarme de esto, porque en este caso estoy actuando como Pedro, que estoy negando el evangelio, estoy negando a mi Señor Jesucristo con mi actitud. El evangelio va primero que todas las relaciones, mis hermanas. Aquí vemos a dos apóstoles que tenían, ¿verdad?, una relación estrecha. Vemos que ellos habían confirmado la doctrina, que era la misma doctrina, estaban juntos, o sea, tú te vas con los gentiles, yo con los judíos, pero nos mantenemos en contacto, somos un solo cuerpo, pero aunque tenían una relación de verdad de que eran apóstoles los dos, en este caso el evangelio va por encima de tu relación, sin importar si son hermanos tuyos, tanto, ¿verdad?, creyentes en la iglesia, como tus padres, como tus hermanos, como tus amigos. El evangelio va por encima de todo. El evangelio va primero que todas las relaciones, aunque sean compañeros, en este caso apóstoles. Era necesario que Pablo pusiera el evangelio por encima de su relación con Pedro y que le demostrara a todos la integridad con la cual se debe vivir. Era necesario que el apóstol Pablo lo enfrentara y le mostrara a todos esos que estaban siguiendo esa mala conducta de Pedro que eso no era digno de imitar y que debemos de ser íntegros no solamente en nuestra doctrina y lo que decimos, sino en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros con nuestro estilo de vida decimos si de verdad creemos lo que decimos creer. ¿Okay? Nuestro estilo de vida refleja si creemos o no, y en este caso, Pedro no era digno de imitar, era digno de ¿qué? De reprender. Nosotros somos judíos de nacimiento. Aquí está todavía Pablo hablando. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Aquí está Pablo diciendo, nosotros desde nacimiento se nos enseñó a hacer todo esto. Teníamos la palabra, la ley, también la tradición, teníamos todo esto desde nacimiento. Nosotros no somos parte de los gentiles que nacieron, ¿verdad?, fuera de lo que son los pactos y las bendiciones, y aún así necesitamos de Cristo. Entonces, si nosotros, que desde pequeños llevamos haciendo todo esto, esto no nos salvó, ¿por qué vamos ahora a obligar a aquellos que acaban de llegar a que hagan algo que no tiene el poder de salvarlo? Esto es lo que básicamente Pablo le está diciendo a Pedro.
Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, ni nosotros que nacimos, ni ellos que van a llegar al evangelio, no, nadie será justificado por las obras de la ley. Si aún los judíos eran salvos por la fe de Jesucristo, no hacía sentido que obligaran a los gentiles a judaizar. Eso es algo que no hace sentido, porque si aún ellos que nacieron ahí y lo llevaban practicando toda la vida, era como si no hubiesen hecho nada delante del Señor para justificarse. ¿Por qué obligar a estas personas? Es completamente incoherente. Las obras, mis hermanas, no salvan a nadie. Absolutamente a nadie. Si ese fuese el caso, entonces nosotras no tenemos ni una esperanza, porque si ellos, los judíos, como dice aquí Pablo, si ellos que nacieron no solamente tenían la ley, sino también la tradición oral y todas estas cosas que ellos hacían externas, mucha cosa externa y mucho ritual, ellos no se podían salvar, menos nosotras. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros? Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo le está dejando saber. O sea, no es posible, si para nosotros no es posible, menos para los pobres gentiles que no son de nosotros. ¿Cómo le vamos a poner una carga tan pesada? Ahora en el versículo 17 dice, y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Aquí está el apóstol Pablo adelantándose como siempre a como piensan los legalistas. O sea, si las obras de la ley no salvan, entonces Cristo es un ministro de pecado. Una bola de pecadores es lo que están siguiendo a Cristo. Él los incita a que pequen, que hagan lo que quieran, porque como las obras no lo salvan, y así todavía se usa esto, todavía te dicen, bueno, pues entonces si es por gracia y no es por obra, pues vamos y hagamos lo que nos da la gana. Tomamos, bebemos, fornicamos, adulteramos, todavía se escucha esta mentalidad legalista que está en la escritura y ni aún leyéndolo lo ven. Pero el apóstol Pablo se adelanta porque recuerden, está inspirado por el Espíritu Santo y está escrito. Entonces él dice, no, de ninguna manera, no es así. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, por más buenos que seamos, por más obras que hagamos, por más conocimiento de la ley que tengamos. No nos podemos salvar. Por eso precisamente necesitábamos de un Salvador. Pero otra vez, el legalista tiene una mente carnal. Recuerden, el legalista no es salvo precisamente. Son los hijos de la esclava que se infiltraron. Ellos no pueden entender porque todavía son esclavos de su pecado, todavía no han sido regenerados, ellos no entienden estas cosas. Según la lógica de los legalistas, si las obras de la ley no salvan, al punto de que ni aún los judíos pueden ser justificados por ella, entonces Cristo era ministro de pecado. Pero Pablo negaba este absurdo argumento. Pablo lo negaba. No, no es así. No es como ustedes piensan. El versículo 18 dice, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Ahora, si después de conocer la verdad, en este caso Pablo, si después de conocer la verdad que las obras de la ley no salvan, y después de conocer, ¿verdad?, que esa pared de las demandas de la ley fue derrumbada, él ya sabe que la ley no salva, que sus obras no cuentan para justificarlo delante de Dios, y vuelve otra vez a las obras de la ley, entonces se hacía culpable de la ley. ¿Por qué? Porque no podía cumplirla perfectamente. Le estaba diciendo, yo no necesito a Cristo, yo lo puedo hacer sola. Y ese es el peligro de volvernos a la ley y decir, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Estamos diciendo, yo no necesito a Cristo, yo puedo hacerlo. ¿Y por qué vas a ser juzgada entonces? Por la ley. Entonces, ese es el peligro. Si después de conocer la verdad, vuelves a las obras de la ley, culpable te haces. Porque básicamente rechazar la obra de Cristo para volverse a sus obras. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que Pablo no sabe quiénes son salvos de los Gálatas. Él no sabe.
Él no sabe quiénes de ellos iban a volver por completo. Y él tiene que decirlo, si vuelves atrás, entonces te haces culpable. Él le estaba advirtiendo a ellos. Recuerden que entre nosotros está las personas salvas y las personas no salvas. Y dicen los dos, yo creo en Cristo, yo soy salvo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago estas obras, los dos. ¿Y cómo vamos a saber quiénes son salvos? Todavía no vamos a saberlo, ¿verdad? No es como que nosotros podemos ver. Entonces el apóstol Pablo les deja claro, el que vuelve a las obras de la ley como para salvarse, de nada les sirve, ¿verdad? Creer en Cristo porque está dependiendo de sí mismo. El trigo, la cizaña, están los lobos vestidos de oveja entre nosotros, mis hermanas. Y eso lo tenemos que tener en claro. Hay personas que dicen que no, que todos los que están en la iglesia son salvos. Es mentira. No todos los que están en la iglesia son salvos. En Israel, si miramos la historia y lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, no todos los que de nacionalidad, ¿verdad? De sangre, eran hijos de Abraham, eran salvos. Porque no todos habían nacido del Señor. No todos tenían fe. Muchos de ellos confiaban en sus obras. Entonces, lo mismo pasaba en Galacia, que sabemos que es una región, no era una sola iglesia. Esto estaba creciendo, se estaba multiplicando. Por eso la insistencia del apóstol Pablo. El versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley solo nos acusa y nos condena, mis hermanas. Cuando yo estudio la palabra y yo voy a la ley y yo miro, por ejemplo, vamos a enfocarnos en la ley moral. Cuando yo leo los mandamientos del Señor, yo digo, Señor, es que es por gracia. Yo lo reconozco, lo sigo reconociendo. Es que es por gracia, Señor. Porque cuando no fallo externamente, internamente mi corazón, o sea, la inclinación de mi corazón falla, mi mente, mis motivaciones no son las correctas y yo veo lo santo que es el Señor y lo lejos que yo en mí misma estoy del Señor. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos condena. La ley nos condena. Cuando estábamos sin Cristo, la ley no la vimos y dijimos, bueno, Dios es santo, yo soy pecadora, yo no la puedo cumplir, necesito un Salvador. Nos llevó a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, nos recuerda que todavía lo necesitamos. Nos recuerda que es por gracia. Entonces, un cristiano cuando mira la ley no puede verla como, ok, déjame ver qué hago para mantenerme salvo, para ser salvo, déjame ver cómo obro. Eso te está indicando que hay algo extraño por ahí, porque cuando tú eres salvo, tú entiendes que tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú lo entendiste completamente, que tú eres completamente indigno del amor del Señor, que no hay nada que tú puedas hacer. Aunque te tires en el desierto, mi hermana, te quites todo y te tires así y no mires nadie, te perdiste como quieras, si vas a depender de tus obras, porque la mente no te puedes arrancar lo que llevas por dentro. El pecado lo llevamos adentro. Entonces, yo me puedo tirar en el desierto y decir, no voy a hablar con nadie, no me voy a asociar con nadie porque no quiero pecar. Como quiera voy a pecar. Aunque no tenga nadie al lado. Porque el problema no es externo, el problema es interno. Entonces, yo me puedo despojar de todo, irme al extremo y aún así, yo misma no me puedo salvar. Entonces ahí vemos la impotencia que tenemos y la necesidad de un Salvador. Tenemos la necesidad de nuestro Señor todos los días de nuestra vida. La ley nos acusa, la ley nos condena, la ley nos muestra nuestros pecados, la ley nos muestra lo santo que es el Señor. Y los que están en Cristo ya no están bajo la jurisdicción de la ley. La ley ya no tiene poder de acusarle. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la ley no tiene el poder de acusarle a usted? Por la expiación de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, él cumplió la ley, lo hizo perfecto. Entonces, él, todas sus obras, su perfección, su justicia perfecta, nos la imputa a nosotros. Bueno, como Romanos dice, ¿verdad? Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. No hay ley, no hay hombre que nos condene, porque Él ya pagó todo. Amén. Yo puedo decir que yo tengo paz con Dios porque Cristo pagó
por lo que yo tenía que pagar. Él pagó y cargó mi culpa. Él se hizo maldición. Entonces ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Nuestro Señor pagó. Entonces, como ya Él pagó, ya la ley no nos puede acusar como para condenarnos. La ley sí me puede mostrar a mí que yo necesito todavía a mi Señor, que es por gracia. La ley es efectiva para eso, pero para salvarme, no. Y para condenarme después que estoy en el Señor, tampoco. Entonces sería ilógico yo volver a la ley y tratar de yo ganarme el favor del Señor cuando ya yo entiendo que yo no puedo hacer nada para salvarme. Porque es que precisamente eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones. Se dividen en dos. La única, mis amadas hermanas, la única religión verdadera es el cristianismo. Somos salvos solo por gracia, un regalo inmerecido de Dios. Y las otras, todas las demás, toditas, ¿qué yo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ritual religioso? ¿Cuántas veces oro? Quizás sí, quizás no. No, en el Señor tenemos seguridad eterna, la confianza de la promesa que el Señor nos hizo. ¿Por qué? Porque Él es veraz, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es justo y pagó por eso que nosotros teníamos que pagar. Nosotros éramos culpables, pero ya no lo somos, porque nuestro Señor Jesucristo nos entregó gratuitamente su justicia, no solo de la vida que Él vivió, una vida perfecta, plena, que Él obedeció al Padre en todo, completamente, sino que también pagó por el precio de los pecados y del pecado y resucitó. Entonces nosotras estamos seguras en el Señor, que ni aún la muerte nos puede separar del Señor. Y cuando morimos en este cuerpo, vamos a estar más vivas que nunca, mis hermanas, más vivas que nunca. Entonces lo que para el hombre es lo peor que le puede pasar, que es morirse, para nosotras es ganancia. Ese es el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si usted después de conocer que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, regresan hacia atrás, transgresor te hace. ¿Por qué? Porque no tienes quien pague por tus pecados. Y muchas personas en la iglesia vemos que se van después de estar con nosotros, pero que dice la palabra en Primera de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotras, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos regeneradas, nacimos de nuevo. Entonces, los que se van están demostrando que no fueron. Y ¿verdad? El apóstol Pablo tenía miedo, ¿verdad? De que ese falso evangelio, esa levadura que se estaba metiendo, se infiltrara por todas partes. Y así como muchos se salvan por el evangelio, muchos se pierden a causa del falso evangelio. Y aunque ya todos los que no están, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo están condenados, imagínate todos aquellos que piensan, yo tengo a Cristo, pero también tengo mi obra. Eso es una tragedia. El versículo 20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivimos en Cristo y gozamos de su justicia, mis amadas hermanas. Ahora no vivimos para cumplir las obras de la ley, sino vivimos para Cristo y disfrutamos de la justicia que gratuitamente Cristo nos imputó, nos entregó, nos regaló a todos aquellos que Él mismo escogió de antemano. Yo no sé, mis amadas hermanas, pero es que esto es completo. O sea, es que yo ni tan siquiera lo escogí a Él. Él me escogió a mí. No sé si algo lo puede hacer a ustedes sentirse más agradecidas que eso. Es que yo no tuve ni que tan siquiera escoger, pero yo no podía. Yo estaba muerta. Yo era un cadáver. Y el Señor intervino y me salvó. Yo estoy agradecida de que Él no dijo, Marjorie, te puedo salvar porque es que yo estaba muerta, yo no le iba a poder responder. El Señor
nos salvó y ahora disfrutamos de algo mejor. Nosotras estamos revestidas de su justicia. Ahora no vivimos nosotras, Cristo vive en nosotras y nosotros disfrutamos de esa justicia perfecta. Y a lo perfecto no se le puede añadir algo imperfecto, mis amadas hermanas. A lo que se le añade es porque es imperfecto. ¿Por qué nosotras nos tenemos que santificar? Porque somos imperfectas y tenemos que poco a poco mejorar. Pero a lo que es perfecto, tú no le puedes añadir obras imperfectas, no se puede. Entonces tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? De que hay personas que confunden también el proceso de la santificación progresiva con la justificación y lo mezclan y hacen un evangelio falso. Entonces tenemos que entender lo que el Señor hizo por nosotras y por qué es tan importante mantenernos firmes en el evangelio, en lo que dice la palabra, no lo que dicen los hombres, porque resulta que lo que dicen los hombres y hacen los hombres para nuestros ojos carnales se ve muy bueno y muy religioso. No sé, ustedes han visto esas mujeres que se ponen unos velos largos y unos vestidos larguísimos. Qué santas ellas se ven. Si fuese por eso, mi amada hermana, yo me perdí. Yo ya estoy perdida. Yo digo, wow, qué santas se ven esas mujeres, porque ante nuestros ojos se ve bien. Wow, que muchas obras le dan dinero a los pobres. Ellas van y ayudan a los niños, ellas se quitan todo, se van al desierto, ellas ni se casan, se niegan completamente a sí mismas. Y uno dice, bueno, estas mujeres son santas. Ellas tienen el cielo gano, según lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Pero eso, mis amadas hermanas, no es así. La justicia del hombre no es justicia. Son trapos de inmundicia las obras del hombre delante de un Dios santo, puro, perfecto, sin mancha. Santo, santo, santo. ¿Ustedes entienden eso? Eso no es cualquier cosa. Nuestro Señor no es, ay, Él es santo, 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 santo. Diferente completamente a todo lo creado. A Él nadie lo creó. Él siempre ha existido. Entonces, como un ser tan glorioso, nosotras lo podemos comprar. Yo no puedo comprar al Señor con mis obras, no puedo. El Señor me tuvo que comprar a mí. Yo no podía comprarlo a Él, ni manipularlo con mis obras, ni podía engañarlo tampoco, como a nosotras nos engañan con lo que vemos, con lo que parece ser y no es. Vivir como por obras es despreciar la gracia de Dios. El versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Si yo de alguna forma me pudiera salvar o mantenerme salva, cualquiera de las dos, entonces Cristo hubiese muerto, ¿verdad? Por morir. Si hubiese otro camino para salvación, el Padre no hubiese enviado a su Hijo. La ley no tenía el propósito de salvar a nadie. No podemos decir que Dios dijo, bueno, voy a enviar a mi Hijo, porque como la ley no salvó, o la ley salvó a unos pocos, y la mayoría se me estaba perdiendo, déjame enviar a mi Hijo. No, ese nunca fue el propósito de la ley. Entonces, eso también confunde a las personas porque no entienden cuál fue el propósito de la ley. Ya la promesa que se le había hecho a Abraham fue muchísimo antes de la ley. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Nosotros debemos evitar caer en el error de intentar mejorar el evangelio. Ese error, ¿verdad? Está ya en nosotras. Nosotras todas nacimos siendo unas pequeñas legalistas, ¿verdad? Que queremos ganarnos el favor de las personas, de quien sea, ¿verdad? Y queremos usar eso para el Señor también. Y debemos de evitar caer en ese error de intentar mejorar el evangelio con añadidura, tanto de la ley como religiosa. Cualquier añadidura que tú le tengas al evangelio daña todo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, hay un solo evangelio, tú no puedes añadirle. También tenemos que entender que el hombre es incapaz de mejorar lo que Dios ya determinó. ¿Cómo nosotros podemos ser capaces de mejorar algo que Dios, que es perfecto, nos dio? Eso no tiene sentido. Nuestra visión es muy limitada, mis amadas hermanas. Y por encima de todo eso es imperfecta y es pecaminosa. Nuestra visión está completamente opaca. Nosotras no podemos determinar por nosotras mismas lo que es bueno y lo que es malo y lo que es mejor. Entonces, por lo tanto, tenemos que aceptar lo que dice el Señor tal y como Él lo dice, no lo que nosotras nos imaginamos.
Cuando nosotras le añadimos cualquier cosa al evangelio, estamos diciendo que la gracia no es suficiente, que la gracia produce pecado. A veces dicen, ¿verdad? No, pues si es por gracia, pues vamos a pecar. Mira qué peligro. Estamos diciendo que la gracia produce pecado cuando no es así. Y que la gracia no es buena en sí misma. Estamos diciendo no es bueno que sea por gracia porque la gente hace lo que le da la gana. Debemos recordar que el pecado no entró al mundo por la gracia, sino que la gracia fue la solución al pecado. Entendemos esto, que el pecado no entró al mundo por la gracia, como muchos dicen, por gracia, pues ahora todos hacen lo que nos da la gana. Esos que predican la gracia están predicando para que peque la gente. No, la gracia fue la solución al pecado. No fue la causante del pecado. También debemos evitar, ¿verdad?, de ver la Biblia, mis amadas hermanas, como un manual de reglas a seguir para poder ser salvo. Y ese es uno de los errores más grandes. Las personas miran la Biblia y dicen, ok, esta es la lista de las cosas que yo tengo que hacer para yo salvarme. Así tampoco podemos ver la palabra, sino ver la Biblia como el libro que nos muestra el único camino a la salvación, que ese es Cristo Jesús. La palabra nos lleva a Cristo. Debemos evitar ver la ley como una herramienta para ser justificados. Recuerda, ese era el error de los judaizantes. Nosotros no podemos ver la ley como algo que nos justifica o para asegurar, ¿verdad?, nuestra justificación o para mantenernos salvos. Nada de eso. Nunca debemos de verlo así porque es incorrecto. Recuerden que un solo pecado nos hace culpables de toda la ley y nos hace, ¿verdad?, merecedoras del infierno. Uno solo. Recuerda que aún los cristianos no están libres de pecar. El cristiano peca, ¿ok? Tampoco podemos vivir en una burbuja de que, ay, yo no peco. No, estamos haciendo mentirosos a Dios si decimos que no pecamos. Entonces, sí pecamos. Romper un solo punto de la ley, un solo punto, lo dice Santiago, ¿verdad?, equivale a romper la ley completa. Tenemos que ver la ley como una cadenita. Si rompes uno de los pedacitos de esa cadena, se rompió completita, ya deja de ser una cadena. Recuerden también, mis amadas hermanas, que el pecado existe antes de la ley. Nacimos siendo pecadoras, nosotras no nos convertimos en pecadoras o nosotras no comenzamos a ser pecadoras, nosotras nacimos pecadoras. El creer solo en Cristo para salvación, por gracia, a través de la fe, no te hace un promotor de pecado. Eso era lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? No te hace un promotor de pecado, sino de Cristo. Cristo no es un ministro de pecado, sino de salvación. También debemos evitar que los prejuicios y las malas enseñanzas nos hagan ver el evangelio puro y bíblico, ¿verdad?, tal y como está en la palabra, como si fuera algo malo, como si fuera algo incompleto, corrompido o ineficaz. Porque decimos, uy, por gracia nada más me da miedo, o sea, uy, eso se ve raro. ¿Por qué? Porque las malas doctrinas, las malas enseñanzas, ¿verdad?, a veces hacen que veamos el evangelio de nuestro Señor de esa manera. Solo Cristo es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Es todo lo que necesitamos, mis amadas hermanas, para ser salvas. Solamente fuimos salvas por gracia. La ley no cuenta para nuestra salvación, nuestras obras tampoco, ni tampoco, mis amadas hermanas, la obediencia. Nosotros no nos salvamos por obediencia, nosotras por cuanto somos salvas obedecemos. Es una gran diferencia. Las obras, ¿verdad?, son completamente innecesarias para ser salvos, para garantizar nuestra salvación o para mantener la salvación. Completamente innecesarias para eso. La ley solo nos muestra a Cristo, nos muestra nuestros pecados, nos muestra la santidad de Dios. Nada más. La ley no nos fue dada para salvarnos. Muchas personas ven la ley como un método de salvación. Nunca lo ha sido y ese nunca fue. Recuerden que toda la gloria es de nuestro Señor. Toda la gloria es de Dios. Por lo tanto, no somos salvos por obras. Nosotros solo contribuimos en nuestra justificación el pecado que hizo necesario, ¿verdad?, que nuestro Señor muriera. Nuestra salvación costó mucho, mis amadas hermanas. No es una salvación barata. A nosotras no nos costó nada, pero a nuestro Señor le costó. Pagó precio de sangre, una sangre justa, limpia, santa.